si me permiten seguir así un tiempo, por favor, respecto a lo, a lo de Teams. Respecto a lo de, claro, lo ideal es lo presencial, sí, y ahí ya no hay problema, no se graban las cosas, no tienen temor los profesores de que por algún error se vaya a decir que uno está haciendo o fuese el autor de esos videos o usando esos videos y que vaya a tener complicaciones tanto el profesor como la universidad. Entonces prefiero que sigamos así y que ustedes esperen los materiales que les voy a enviar bien revisados y bien mencionados los autores o los creadores de fotografías, de videos, de presentaciones que yo uso y de técnicas también que yo les menciono. Respecto a la guía, sí, la primera guía se llama, la primera parte del programa se llama introducción, ¿sí? Que es la unidad 1, ¿sí? Y la segunda se llama gases, que es esta que estamos terminando ahorita, ¿sí? Cada maestro en su libertad de cátedra, pues toma distintos temas o pone ejemplos de cualquier tipo. Yo ahorita estoy poniendo ejemplos, muchos ejemplos de tipo zootécnico, pero también se puede hacer muy orientado hacia lo químico la clase, eminentemente químico, con mucha formulación matemática, pero prefiero hacerlo como con ejemplos y con figuras y con videos, ¿sí? Por eso estoy apelando mucho a la información que hay en internet que pertenece a otros autores para que me pueda yo explicar adecuadamente en las clases. Y el examen sí les voy a pedir que, les había dicho que iba a ser como en 15 días. No sé si me pueden esperar para la próxima semana. Después del puente ya les hago el primer examen, ¿les parece bien? Para que yo, Alberto, edite los archivos que les voy a enviar y ustedes se basen en esos archivos principalmente para contestar el examen. Sí, profesor, porque de Bien. hecho quería preguntarle si el martes iba a haber clases, porque es 2 de noviembre. Me parece que en el contrato colectivo de trabajo está como día de asueto, el día 1 y 2 de noviembre. Pero si ustedes quieren, pues yo puedo tomar clase, darles clase, pues mejor. ¿Qué les parece si lo dejamos para que ustedes estudien y yo voy a estar preparando los otros 4 archivos que les voy a enviar y que tengan material para ya esa misma semana y si no, cuando mucho la siguiente, hacer el primer examen que implicaría las unidades 1 y 2, ¿sí? Y luego vendrían las unidades 3, que son termodinámica o energía, termodinámica o energía, y la unidad 4, que es soluciones, ¿sí? Y luego hay una unidad mayor que se llama, una quinta unidad que se llama reacciones de oxidorreducción, que son muy frecuentes también en biología, en zootecnia. De hecho, para mencionar un ejemplo respecto a las reacciones de oxidorreducción, en el rumen se produce hidrógeno, ese gas explosivo que hay, pero las bacterias lo toman como un elemento reductor y reducen al dióxido de carbono que está muy oxidado y lo transforman en metano, ¿sí? Por eso, entre los gases que mencionamos del rumen y que todos los investigadores están estudiando, aunque se produce hidrógeno, H2 hidrógeno, no se toma en cuenta porque las bacterias formadoras de metano lo pasan inmediatamente a metano y no hay producción de hidrógeno en el rumen, ¿sí? Entonces,
¿Cómo es esa reacción? Todo eso cae en eso que vamos a ver sobre reacciones de óxido reducción en la parte final del curso, ¿sí? Que sea una semana que le dediquemos a ello, ¿sí? Entonces, sí vamos, respecto a su pregunta, Alberto, tratando de seguir aproximadamente en el alto porcentaje el programa, ¿sí? De todos modos, yo lo voy a revisar este fin de semana y si me faltan algunas cuestiones, bueno, me salté todo lo de logaritmos, por decir algo, sí, porque entiendo que ustedes en la preparatoria vieron logaritmos, pero si hubiera una función logarítmica que yo tuviera que mencionar, entonces, sí, se las digo. Y también me salté las propiedades del agua, pero las hemos estado viendo un poco. Por ejemplo, el hecho de que el agua forma vapor. Esa es una de las propiedades que vimos, la capacidad del agua de evaporarse y el ciclo del agua. De alguna manera lo estamos viendo, porque decimos que en la, este, hay en la agua, hay agua en la atmósfera. En la atmósfera hay agua también como vapor. Y de alguna manera vamos como poniendo en la horizontalidad, dicen los expertos en pedagogía, que muchos temas que no se ven en un momento dado, los profesores tienen la opción de ponerlos en la horizontalidad, es decir, irlos metiendo en los temas principales de un programa que estén ellos siguiendo. Bien, entonces, si no hay otra pregunta y me permiten ustedes, ya no mencioné los nombres de los demás compañeros, pero los menciono al final, ¿sí? Addison, Noemí, Josué, Francisca Leonardo, Yadira Lisbeth, José Manuel Salazar y Miguel Vázquez. Disculpen si omití alguno. Ellos son los alumnos que llegaron al final y Jacob, perdón, Jacob. Sí, ayer me dijo que era Jacob, no Jacob ni Jacob. Es Jacob, sí, Leiva Morales. Bien, entonces son 19 alumnos, 20 participantes menos un profesor. Permítanme compartir de hoy el archivo correspondiente. Entonces lo abro primero para poderlo compartir. Y aquí lo tenemos, archivo que tiene que ver con el, 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 este, el repaso que estamos haciendo sobre las leyes de los gases. Entonces, aquí, ajá. Batalla un poquito, comparto ese archivo. De ver, entonces. No, hay un error. Entonces, necesito. Aquí está. Entonces ya encontré el archivo. Sí, lo comparto y estamos revisando las leyes. Terminamos de revisarlas ellas, brevemente. Entonces teníamos la ley del volumen constante, sí. Esa ley del volumen constante la ejemplificamos con la olla express, con la olla de presión, ¿sí? En donde a volumen constante aumenta la temperatura del, del gas, ¿sí? Aumenta la temperatura.
Entonces aumenta la presión interior, pero el cociente presión entre temperatura permanece constante. Entonces vimos, lo ejemplificamos, ¿sí? Dijimos que las tres leyes que mencionamos son casos particulares de la Ley General de los Gases. ¿Sí? Espero que haya quedado claro eso, ¿sí? Por ejemplo, la ley de Boyle. Si se mantiene la temperatura y el número de moles constante, ¿sí? Pues el producto PV permanece constante. O sea, aunque cambie la presión, si aumenta la presión, disminuye el volumen. Y si si disminuye la presión, aumenta el volumen, ¿sí? Pero el producto PV permanece constante. Eso dice la ley de Boyle, ¿sí? Ejemplo, si yo tengo un globo y disminuyo la presión, como en este caso, tengo un globo y disminuyo la presión, como es este el caso, entonces, ¿sí? Al disminuir la presión, el globo aumenta de volumen. ¿Sí? Digamos que aumenta su volumen porque aquí, si el globo tiene cierta presión y pasa a una atmósfera de menor presión, pues hay mayor presión en el interior que en el exterior porque disminuyó la presión externa. Entonces el globo aumenta de volumen hasta que la presión externa se iguala con la interna, ¿sí? Y si aquí el globo estaba en 100,000 pascales, aquí el globo tal vez se encuentra en 50,000 pascales. Y entonces de esa manera se cumple la llamada ley de Boyle. La ley de Gay-Lussac dice que si aumenta a presión constante, si aumenta la temperatura de un gas, pues aumenta su volumen, ¿sí? Porque al calentar el gas, al calentarlo, el gas tiene mayor presión y afuera hay una presión inicial que es menor y entonces se infla el gas hasta que la presión interior del gas se iguala con la presión exterior. Espero que quede claro. Y la ley de volumen constante ya es a volumen constante. La ley de volumen constante, ¿sí? Aquí tengo 22 y aquí pongo 22 de tamaño de letra. La ley de volumen constante dice que otra vez, si el volumen es constante, ¿sí? Entonces el cociente P diagonal T sería, despejando de la ley general, el cociente P diagonal T, ¿sí? ¿Cuánto quedaría? Me ayudan a despejar P en T, pues queda NR diagonal P, ¿sí? Entonces, esta es la ley ya estaba escrita aquí, esta es la ley de volumen constante, esta es la ley general, PV igual a NRT, ¿sí? Esta es la ley de Boyle, PV igual a NRT es constante. Esta es la ley de Gay-Lussac, V en T es constante. Y esta es la ley de volumen constante, P en T constante. Estas tres leyes se derivan de esta ley, que es la ley general del estado gaseoso. Otra vez, en la ley de Boyle
Si yo mantengo N y T, R es constante, la constante de los gases. Si mantengo N y T constantes, el producto PV permanece constante. O sea, puedo tener dos condiciones, presión y volumen, pero presión por volumen permanece constante. Si mantengo la presión constante, ¿sí?, el cociente V en T permanece constante. Y si mantengo el volumen constante, el cociente P en T permanece constante. Esas son las tres leyes. Y la ley general ya aquí se aplica para cualquier caso. Es más, como en el rumen. En el rumen aumenta el número de moles de metano o de gases totales cuando hay timpanismo. Entonces aquí ya N no es constante. La única que es constante es R, y la temperatura. Vean en el rumen, ¿qué pasa en el rumen? Voy a copiar eso aquí. Control C, pongo aquí. Esto es en rumen, control B. Sí. ¿Varía N? Sí, aumenta porque se produce metano. R no cambia. Entonces, la ley de los gases queda PV entre N. Pasé esta N al denominador dividiendo y queda PV entre NT igual a R. Pero voy a pasar la temperatura aquí, dividiendo, multiplicando, ¿sí? Porque en el rumen la temperatura es constante. En otras palabras, si hay timpanismo, la vaca con timpanismo en su rumen tiene la misma temperatura que cuando no tiene timpanismo. En otras palabras, ¿por qué se da el timpanismo? Dijimos en el rumen, porque se cierra el esfínter esofágico. Pero la temperatura permanece constante, a menos de que la vaca tenga timpanismo por enfermedad. Entonces sí aumenta mucho la temperatura de su cuerpo y aumenta un poco la temperatura del rumen. Principalmente si ustedes tocan un rumiante en la panza, tiene mayor temperatura que en otras partes de su cuerpo. Hagan eso con un rumiante. No lo hagan con un caballo, porque el caballo rumiante, pregunta a ustedes, ¿el caballo rumiante? No, profe. No, Crisóforo, gracias que contestó Crisóforo. El caballo no es rumiante. El caballo degrada fibra, Crisóforo. Consume cosas fibrosas, consume forraje, consume rastrojo el caballo, puede consumir pastos que llevan Sí, fibra. sí lo hace. Sí lo hace. ¿Alguien más que quiera contestar? El caballo, por lo tanto, no es rumiante. Entonces, ¿por qué degrada la fibra? Si la fibra la degradan microorganismos que están en el rumen y en los rumiantes, pero el caballo no es rumiante. Conclusión, Leonardo Huerta o alguien que quiera participar. Los microorganismos degradan la fibra y aumentan la temperatura de los lugares donde están. El caballo no tiene rumen, por lo tanto, en donde tiene sus microorganismos que degradan la fibra que consume el caballo. Ustedes lo acaban de decir. Pues en el estómago tiene la microbiota, ¿no? En el estómago casi no hay microorganismos en el estómago del caballo. En el retículo. A ver, ¿quién está hablando? Alberto Enrique, usted está hablando. A ver, dígame. Habló Alberto Enrique y Crisóforo. Están atentos a la clase. Y otros también, nada más que no han querido hablar. Quiero nada más que me digan en dónde están los microorganismos en el tracto digestivo del caballo que le ayudan al caballo a digerir la fibra que consume. ¿No es el retículo o...? ¿No tiene retículo rumen el caballo? Ah, no, ¿verdad? No. No, porque el Entonces, caballo, no estamos diciendo que no es rumiante. ¿Alguien más que conteste? Leonardo Huerta. ¿en intestino entonces o en dónde será, profe? En el intestino grueso, ni siquiera en el intestino delgado hay microorganismos. No debe haber microorganismos en el intestino, muchos microorganismos en el intestino delgado. El intestino delgado es digestor principalmente con enzimas, con moléculas químicas. Lo que
es el intestino grueso de los seres humanos y de los caballos, nada más que en los caballos es enorme el intestino grueso, es que hay microorganismos que le ayudan al caballo a digerir la fibra, y ahí sí hay temperatura, pero ¿por qué no percibimos esa temperatura cuando tocamos? No la percibimos, muchachos, porque el intestino está como adentro, ¿sí? Es una parte ¿Con la entérica, porción anatómica? está como adentro. En cambio, el rumen de los rumiantes, ¿en dónde está? ¿Recuerdan la vaquita que les pasé? A ver de qué lado se inflama, si están estudiando. ¿De qué lado se ¿Izquierdo? inflama? Del lado izquierdo, allí está el rumen. Toquen allí, verán que es caliente en la vaca. Y si metemos la mano, son 39 grados que tiene por el intenso metabolismo microbiano que tiene la vaca, productor de gases. Por eso en la vaca la temperatura casi no cambia del rumen, pero el número de moles de gases totales aumenta y la presión aumenta si está cerrado el esfínter esofágico. Y el volumen de la vaca también aumenta cuando está cerrado. Ustedes lo vieron. Tan es así que puede conducir a la muerte del animal. Por lo tanto, la ley general del estado gaseoso, ya no en sus casos particulares como son la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac y la ley de volumen constantes, sino en su caso general nos ayuda a entender la presión enorme que se desarrolla en el rumen de estos animales, ¿sí? Y de alguna manera, pues, ayudar para impedir que esto se dé. Y una ayuda que dijimos que le hacemos a estos grandes animales cuando tienen timpanismo es meterles una manguera por el esófago, no por la faringe, no, sino por el esófago. Hay que saber ahí cómo meter la manguera por el esófago, tal que llegue al rumen y descargue, ¿sí?, la presión enorme de gases. Bien, eso es en cuanto a nuestro resumen que estamos haciendo. Voy a pasarles ahorita o a mencionar la llamada ley de Dalton que ya vimos en clases anteriores, ¿sí? La ley de Dalton, según yo recuerdo, concluimos que dice, vimos lo que es este, la fracción molar, ¿sí? Creo que apelamos a esta figurita que encontré esta la saqué, creo que de Wikipedia, ¿sí? En el tema de gases. Entonces, esta figura eh, de gases es como está, digamos, esa que está ahí viendo ustedes, es como están los gases, ¿sí? Supuse en la clase anterior, me parece, que contábamos el número de moléculas totales, ¿sí? Y eran 32, y de las moléculas rojas eran nada más 5, y las moléculas azules eran 27, tal que la suma de moléculas azules y rojas daba 32. Les pedí que le tomaran una fotografía para fijar el movimiento de moléculas y concluimos que la fotografía es más rápida que ese movimiento de moléculas, porque la fotografía funciona ¿a qué velocidad? Díganme ustedes a qué velocidad funciona la foto que tomo con mi celular. ¿De la luz? A la velocidad de la luz, que son 300,000 kilómetros por segundo, y esas moléculas que están moviéndose ahí tienen una menor velocidad que la velocidad de la luz. ¿Sí? Es más rápido el movimiento de las moléculas en los gases reales, pero estamos hablando aquí de comparado con la velocidad de la luz, pero es más rápida la velocidad de la luz, y por eso ustedes al tomar la foto la fijaron y pudieron contar fácilmente. Y si no, lo pueden volver a hacer. Les voy a enviar ese video en el siguiente archivo que estoy formando para que ustedes lo tengan allí. Entonces dijimos que la fracción molar de un gas, ¿sí?, era, en este caso, 32, ¿sí?, era entre 5 entre 32 eran de las rojas, y 27 entre 32, ese cociente era de las
de las moléculas azules. Entonces debo de poner esas últimas moléculas de color azul, ¿sí? Y estas moléculas que eran estos cocientes que resultaron ser 0.15 en este caso, y en el primer caso de las moléculas rojas, y 0.84, 0.156 y 0.84 en las azules, resultó que estas moléculas, ¿sí? Este cociente se llama fracción molar, y lo obtuve como dividir el número de moléculas rojas entre el número de moléculas totales, aquí lo están viendo, y el número de moléculas azules entre el número de moléculas totales. Pero también les dije que se podía obtener dividiendo las presiones que producen las moléculas rojas, que es esta la presión, aquí la pueden leer, 7.812.5 pascales, suponiendo que la presión total era 50.000 pascales, ¿sí? Y aquí, en las azules, el cociente de presiones era 42.187.5 pascales, que respecto a 50.000 pascales da esta relación. Ambas relaciones son idénticas. Vean, voy a poner la siguiente función lógica. Les decía, preguntarle a la computadora si este número es igual a este número, incluso en el infinito número de decimales que puedan tener, y entonces pongo la siguiente función. ¿Alguien me quiere decir qué función lógica pongo aquí? Igual, este número, sí, bien, este número, sí, aquí, este número, ¿qué pongo más? ¿Alguien que quiera participar? Bueno, lo hago yo, es igual a este número. Este número está obtenido como cociente de moléculas, y este número está obtenido como cociente de presiones parciales, ¿sí? Entonces le pregunto, y es exactamente lo mismo. Dice, la computadora contesta, verdadero, es correcto que tú digas que este número es igual a este. Y eso dice la ley de Boyle. ¿Qué dice la ley de Boyle? La fracción molar de un gas es igual al cociente de su presión parcial, aquí lo estoy mencionando, el cociente de su presión parcial entre su presión total, ¿sí? Entonces, esta columna que está aquí encerrada en bordes, esta se refiere a presiones parciales, mientras que esta columna que está aquí se refiere a fracciones molares. Pues la suma de las fracciones molares vale 1. Claro, aquí son dos gases. Podemos decir, supusimos que uno era metano y el otro era dióxido de carbono, ¿sí? Son dos gases nada más. Pero en la atmósfera hay más gases, que son oxígeno, dióxido de carbono y otros gases más, el nitrógeno, que es el más abundante, y metano también y otros gases, el dióxido de carbono, oxígeno, el nitrógeno, todos esos gases, y el agua también, que puede ser un gas. Pues bien, las fracciones molares de los gases de la atmósfera es igual o la fracción molar del nitrógeno en la atmósfera. Si yo cuento el número de moléculas de nitrógeno y divido entre el número de gases, de moléculas totales en un volumen dado de atmósfera, va a ser igual al cociente de la presión parcial del nitrógeno entre la presión total, ¿sí? Si ustedes quieren saber cuál es la presión total, van a la estación meteorológica de donde viven y que les digan cuánto es la presión total de la atmósfera en un momento dado, o simplemente la consultan en internet o en su celular para esa región donde están ustedes. Y si quieren medir cuánto nitrógeno hay en la atmósfera, pues
ya eso lo miden. Y el cociente de la presión parcial del nitrógeno entre la presión total se llama, es igual a la fracción molar del nitrógeno. ¿Sí? Digamos que esta es la del nitrógeno. Este es el cociente de moléculas de nitrógeno que hay entre moléculas totales que hay en esa atmósfera. Y este es el cociente, el que estoy señalando, de la presión parcial del nitrógeno entre la presión total que ustedes consiguieron. ¿Sí? Y de aquí ustedes pueden decir, el que más produce presión existe en mayor cantidad. El que tiene mayor fracción molar es el que tiene mayor cantidad. Es decir, de este gas que es CO2 en el rumen, vean ustedes, hay 84%. Y de este gas que es el metano hay 15%. No son exactamente los datos que vimos de los artículos que consultamos cuando vimos el tema de metano, pero son aproximadamente los mismos. Espero que haya quedado clara la ley de Dalton de las presiones parciales. Resumiendo, dice así, está, bueno, si me están escuchando. Voy a desconectarme ahorita y me conecto inmediatamente. Después, estén pendientes. Muchas gracias. Que no me desconecta el sistema.